Hola amigos, hola amigas, episodio 18 de Totem Live. Estamos de celebración, estamos muy felices. 18 episodios de esta temporada 4 de Totem Live que tantas alegrías, satisfacciones, reflexiones, ilusiones y motivaciones nos está trayendo. Hoy estoy muy feliz, estoy muy motivado, muy ilusionado porque hace unos meses tuve la suerte de conocer en persona a una de las diseñadoras más importantes que alumbró mi querido país Colombia. La conocí en Cali. Es una artista extraordinaria, una persona sensacional y con mucho gusto y generosidad. Hoy me regala un ratito, nos regala un ratito de su tiempo para hablar de su trabajo, de su carrera, de su vida. Invito a todas las personas que estén aquí, que abran bien las orejas, que abran bien los ojos, porque quiero dar una muy cordial bienvenida a mi estimada y admirada Nati Londoño, completamente en vivo. ¿Qué tal, Nati? Espera que te voy a desmutear. Ahí está. Ahora sí, ¿cómo Hola, estás? Andy. Andy, no, qué presentación tan... Wow, muchas gracias, de verdad, qué alegría poder compartir contigo. Como le dije a las personas que les he hablado de ti, como que cuando te conocimos tuvimos clic, que creo que esas cosas no pasan con todo el mundo, como que conectamos, nos caíste súper bien, a mí, a mi equipo, con las personas que estábamos ese día. Fantástico, Nati. La verdad que me encanta que podamos conversar un ratito hoy. Veo que estás ahí en tu taller en Cali. Recién escuchábamos a Azul de fondo, a tu bebé. Colegio se terminó, vacaciones, así que hay que multiplicarse, ¿no? Hay que ser madre, empresaria, pareja, hija, todo, ¿no, Nati? Sí, es verdad, cuando uno es mamá, uno dice, antes me sobraba mucho tiempo, no sabía que tenía tanto tiempo en mi vida, literal. Qué grande. Bueno, Nati, mira, nosotros solemos empezar todos los Totem Live con una pregunta y esa pregunta es a cada invitado preguntarle quién es. Entonces, en este caso, la pregunta a Nati Londoño es, ¿quién es Nati Londoño para Nati? Bueno, soy una persona como todos que tiene muchos miedos, sí, pero nunca dejo que el miedo me paralice para hacer nada. O sea, yo siempre digo, con miedo, sin miedo, lo hago. Entonces, creo que es una de las cosas que más me caracteriza. Soy muy apasionada, muy comprometida con todo lo que hago. Me considero una persona muy relajada, demasiado descomplicada. A veces eso afecta un poco mi trabajo, pero creo que así soy y así es mi esencia y debo permanecer en ella. Maravilloso. Nati, contanos, tú estás ahora en Cali, estás en tu taller. ¿Cómo es un día en la vida de Nati Londoño? Bueno, por ejemplo, normalmente me levanto, no soy tan madrugadora, pero trato de levantarme temprano, hago deporte. Algunas personas pues tienen como meditar, a mí me gusta orar, soy creyente, entonces me gusta orar, me gusta escribir, luego alistar a mi bebé, todos los días me baño con ella, la alisto, le doy el desayuno y pues digamos ahora la dinámica que está en vacaciones, entonces todos los días vengo con ella para la oficina, trabajo más o menos, no es lo mismo como cuando ella está en el jardín que yo estoy 100% concentrada en el trabajo, no, con ella ya es como diferente porque es lo que me deje ella trabajar prácticamente. Y así, pero tengo un equipo, entonces como que voy delegando tareas, voy supervisando que todo se esté haciendo bien aquí en la empresa, y así me la paso todo el día tratando de trabajar, tratando de estar con ella, ya en la tarde termino, me la llevo al parque, me la llevo a algún lugar para que se distraiga un rato. Tiene mucha energía, entonces más o menos 10 de la noche, 11 de la noche se va durmiendo, entonces mi día es bastante largo con ella. Wow. Nati, cuando te preguntan en congresos como los que compartimos, ¿a qué te dedicas? Tú respondes que empresaria, emprendedora, diseñadora, creadora, todo eso y más. ¿Cómo solés presentarte en público? Pues yo digo que uno nunca deja de decir que es un emprendedor. La gente le dice a uno como que no, oye, pero tú ya no sos emprendedora, pero uno se siente así porque es como, es un espíritu. Para mí el emprendimiento es como un espíritu que se apodera de ti y ya nunca más lo puedes sacar de tu cuerpo. Entonces como que todos los días sientes, ya no, yo llego y yo ya no siento que estoy en una empresa, yo siento que todavía estoy en mi emprendimiento. Ujú.
Ok, y a mí me fascinó cuando me contaste cómo fue el inicio de tu camino, que en el fondo vos empezaste sin saber que estabas comenzando, ¿no? De hecho, me acuerdo que me decías, es que mi mamá me mandó a hacer cosas y yo en ese momento hasta me enfadaba con mi mamá, ¿no? Por lo que me mandaba a hacer. Aunque habrás contado esta historia un millón de veces, hay un montón de personas que nos están siguiendo de un montón de países que no conocen esa parte y creo que es muy reveladora de todo lo que van a ir escuchando y descubriendo de ti conforme avancemos en el episodio. Claro que sí, no, me encanta contarla porque una de las cosas que más me escriben a mí en las redes sociales es Nati, ¿cómo hiciste, Nati? Entonces yo siempre les digo como que uno nunca sabe dónde está el propósito, hasta que el propósito te encuentra muchas veces. Y en este caso fue porque mi mamá, yo estaba estudiando administración de empresas. A mí me gusta aclarar esto porque, te lo voy a decir por qué, porque cuando las personas ya me ven en este momento de mi vida, piensan que fui la niña privilegiada, que tenía dinero y dijo, ay, voy a montar una marca de bolsos, qué chévere sería. Y entonces la monté y todo salió de maravilla. No, no fue así. Crecí en un contexto de una situación económica muy, muy difícil en mi casa, donde mis papás literalmente no tenían para darme estudio, lograron entrarme a la universidad y allí mi mamá me metió a hacer un curso adicional de sandalias en el SENA. El SENA es como una entidad pública aquí en Colombia donde dan muchos cursos gratuitos. Entonces, para que la gente aprenda un arte. Acá en Colombia los papás tienen un dicho, no sé si allá en Europa también, y es, aprenda un arte que eso le va a servir en la vida. Mm. Ellos siempre tienen eso, o sea, como que aprendas un arte. Un arte es como que pintar, construir, cosas así, ¿ya? Aparte de una carrera. Entonces, bueno, yo fui al curso de sandalias, resulta que a mí me impresionó porque eran muchas señoras. Yo en ese momento tenía 15 años, 16 años. Perdón, tenía 20 años, estaba muy joven. Y yo como que, ay, pero no, yo aprender a hacer sandalias como que eso no es lo mío. Bueno, igual lo hice porque hágale caso a la mamá y verás que le va bien. Entonces, bueno, y aprendí a hacer el curso, no sé, es que terminé, hice las sandalias y empecé a llevarlas a la universidad y la gente se antojó. Como que, ay, ¿dónde compraste esas chanclitas tan bonitas? No, yo te las vendo. Y bueno, ya ahí empezó como mi espíritu emprendedor a decir, bueno, aquí hay una oportunidad de hacer recursos para ayudar en mi casa y así comencé. Y pues en mi universidad siempre impulsaron mucho el tema de emprendan, ideas innovadoras, no sé qué, y entonces allí me envolví todo en ese mundo. O sea que en el fondo lo que vos en su momento veías como un castigo que te ponía tu mamá, que era vaya a hacer este curso, en el fondo fue la chispa que encendió tu pasión por el diseño. La gente rápidamente identificó que tu diseño tenía una particularidad, una singularidad, lo querían comprar y ahí dijiste, acá puede haber un match, ¿no? Entre algo que me gusta hacer y algo que a la gente le gusta. Entonces, ahí empieza realmente tu marca o todavía ahí estabas tratando de encontrarte y de definir. No, allí yo dije, bueno, aquí hay una opción, o sea, de tantas opciones que uno puede pensar, yo dije, aquí hay una posibilidad. Te voy a contar algo. Mira, resulta que en ese tiempo había una cosa que, una palabra, no sé si allá también fue el boom, era innovación. Innovación, Entonces sí. era como que, wow, todo el mundo tenía sus proyectos innovadores. Yo tenía compañeros que tenían ideas de el té, el café en infusión, pues que en ese tiempo no estaba, que el software para no sé qué. Entonces, cuando yo le presentaba mi idea a los profesores, ellos decían como que, bueno, Nati, pero ¿qué innovador tiene hacer zapatos? O sea, ¿eso qué innovador es? Eso ya zapatos hace mucha gente. Entonces yo como que me sentía mal y yo decía, pues es verdad, eso no tiene nada de innovación, ¿verdad? O sea que entonces hablaban del valor diferenciador del producto, bueno, una cantidad de cosas y la verdad yo me sentía mal, o sea, yo decía, bueno, pues no, no tiene nada innovador. Pero entonces te cuento que el tiempo fue pasando y yo me fui afirmando más en mi idea. Yo decía, no, pero es que eso es lo que a mí me apasiona, eso es lo que a mí me gusta, yo no tengo por qué desanimarme, pues porque a mi profesor no le parezca innovador. Y ahorita que ha pasado pues tantos años de mi grupo, digamos que yo soy como la empresaria estrella, o sea, como que todos mis compañeros son, no, Nati, lo máximo, y me han dado premios en la universidad, obviamente, y todo. A veces como que tú puedes ver tu idea como muy pequeña, tú puedes ver tu idea como insignificante, puede ser fuerte la palabra, pero muchas veces nosotros mismos dudamos de nuestro potencial, o sea, como que no creemos que esa pequeña idea puede llevarnos a algo tan grande. Yo hoy en día llego a la oficina y veo tantas personas trabajando y veo, pues, o sea, cómo ha crecido mi proyecto y yo digo, wow, yo no me lo imaginaba, o sea, yo sí sabía que esto iba a ser un proyecto de vida para mí, pero yo no me imaginé emplear gente, yo no me imaginé pues todo este rollo en el que estoy ahora, yo digo, es una bola de nieve que todos los días crece más y ya no,
ya no puedo retroceder, ya estoy ahí. Sí, es verdad. Lo que cuenta Nati, yo lo que pude ver es que tiene una legión de admiradores y de admiradoras que no solamente respetan mucho el diseño y el producto, sino la trayectoria, la carrera que ella tiene, que no solamente se apalanca precisamente en ese producto especial y ese diseño. Parece que tengo acciones de tu empresa, Nati, no tengo nada, ¿eh? Vamos a aclararlo para que la gente no piense acá que estoy para vender bolsas, ni mucho menos. Pero me impresionó una cosa que, igual que en su momento se habló mucho de emprendimiento y de innovación, ahora hay una de las palabras que está en el hype, que es comunidad, ¿no? Pero claramente hay una comunidad importante alrededor de ti y de tu marca, y me gustaría eso, si podemos hablar un poco de cómo cuidás esa comunidad, cómo alimentás esa comunidad y cómo interactuás también con todas las ocupaciones que tenés, con toda esa cantidad de clientas o de fans que están alrededor de la marca que vos has creado. Bueno, una de las frases que más me encanta de Andy y que, o sea, como que la tengo ya como una bandera es que convierte tus clientes en creyentes. Ah, qué Y bueno. es verdad, o sea, literal, por ejemplo, ayer yo estaba en el supermercado y entonces estaba así con mi bebé y entonces yo tengo una riata que dice en el London, entonces la gente en mi ciudad pues anda con ella y es muy evidente que es de la marca. Entonces la chica me hace hola y me muestra la riata y me hace así. Entonces yo digo chévere porque eso me pasa constantemente, pero hay personas que en serio como que llevan la marca en el corazón, o sea, como que les preguntan de Nati London y es como que no, yo amo esa marca. Entonces, como que eso, el ver eso todos los días me ha inspirado a ser muy transparente con mi comunidad, a transmitirle por medio de las redes sociales, porque ahora la tenemos muy fácil las empresas, porque por medio de las redes sociales podemos comunicarles todo lo que somos adentro. O sea, la gente ve el producto en una tienda, ve en una foto, pero qué bacano es poder abrirle las puertas de nuestra compañía y decirles, hey, conozcan nuestro equipo de trabajo, conozcan nuestros valores, nuestros principios, nuestra forma de trabajar. Cuando algo ha salido mal, cuando no hemos tenido el producto de la calidad que esperábamos, hemos salido a reconocerlo, a dar la cara, a decir perdón. Cuando hemos tenido dificultades en envíos, en logística, también hemos salido a decirlo, como que siempre ser supremamente transparente a las personas, porque creo que eso es lo que busca la gente hoy, no solamente ay, yo compro un producto y ya la gente quiere conocer qué hay detrás de eso, no solamente quién es el creador, sino cómo lo hacen, cómo llegaste para estar allí, cómo lo hiciste. Y eso es lo que realmente va enamorando al cliente y haciendo que se forme una comunidad. Es maravilloso, Nati, y además es maravilloso cómo incorporás en tu relato palabras como propósito, principios, valores, respeto, y me parece interesantísimo que puedas ir mostrando de manera genuina y auténtica, ¿no? El proceso, incluso cuando hay equivocaciones, pedir disculpas o corregir y seguir avanzando. Y esta cuestión me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver con cuando uno empieza un emprendimiento, ¿no? Y está solo o quizás con alguna otra persona, ¿no? Y recién comienza, hay toda pasión, hay toda ilusión, hay sueños, ¿no? También están los miedos que vos mencionabas, pero vos ahora sos una referente y tu marca está súper posicionada y ya no haces un bolso, haces cientos o miles y estás presente en un montón de lugares de Cali, expandiendo a Bogotá y a otros lugares. ¿Cómo hace Nati para no perder esa llama, esa frescura, esa curiosidad, esa pasión, esa cercanía en medio de este crecimiento tan importante? Bueno, ayer precisamente tocábamos ese tema, pues como que yo les comparto mensajes a las personas que me siguen en mis redes sociales, pues, pero ya como en mi Instagram personal, y les decía eso, o sea, hoy vamos a lanzar una colección, vamos a hacer un desfile, y bueno, o sea, la gente va a ver el resultado, pero estos meses fueron de mucho sufrimiento. Digamos que tener la cadena de diseñar, producir y vender el producto es complejo, o sea, no es como que la gente puede ver el mundo maravilloso, no, que bacán una empresa de moda, lo ve así, pero realmente hay mucho sufrimiento, hay muchos procesos, no se consiguen los insumos, las muestras no salen como es, se dañan algunas producciones, hay muchas cosas y realmente a veces uno quisiera tirar la toalla, o sea, yo a veces digo, ¿será que yo me puedo dedicar a otra cosa? Bueno, si yo me dedicara a otra cosa, ¿qué sería? Y me pongo como a pensar y a divagar,
pero hay algo no me hace apagar la llama y es el propósito. O sea, esa es como mi palabra favorita en Qué bien. todo, porque yo pienso que cuando hay un propósito en lo que haces, tú la tienes clara y así te desanimes, así te sientas mal, así te sientas triste, tú dices, yo tengo que continuar, yo tengo que perseverar porque ese es mi llamado aquí, o sea, yo por eso estoy aquí en esta tierra, por eso tengo esta empresa, por eso estoy haciendo lo que hago y así permanezco. Entonces me escribían algunos seguidores como que Nati, yo a veces me desanimo, a veces quisiera tirar la toalla, a veces quisiera ya dejar esta marca, dejar esta empresa y yo les digo siempre eso, piensa en ese propósito de por qué comenzaste, por qué has construido todo esto y eso vuelve y te motiva, o sea, no es como que uno todos los días se levante con el ánimo, no, a veces Claro. uno divaga, uno dice, ay, no, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? O sea, a mí me ha pasado un montón de veces, todavía me pasa, pero siempre recuerdo y pienso, no me dejo como gobernar por mis emociones y digo, tengo que seguir, tengo que perseverar, estamos alcanzando muchas cosas, ya estamos más allá que acá, entonces imagínate como que retroceder, no, no No, es una opción. fantástico. Y Nati, me gusta además que cuentes la cara más visible y la cara menos visible del camino del éxito, que no es un camino de flores o de rosas, que tiene eso, un montón de los detalles que enumerabas ahora, que muchos días te dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Como se diría, pero aún así se sigue adelante. Contame en qué momento Nati decide crear esa marca, que hoy es un éxito. ¿Cómo fue tu proceso de decidir crear la marca, encontrar el propósito, ponerle ese nombre, salir al mercado? ¿Cómo fue un poco esos inicios desde el punto de vista bien de branding ahora, si querés, Ok, en esos primeros pasos? bueno, ya. Cuando yo salí de la universidad, pues yo dije, bueno, yo voy a buscar un trabajo porque necesitaba recursos, o sea, necesitaba dinero para mis cosas, para todo. Entonces, la marca en esos momentos claramente no me iba a dar un sustento. Entonces comencé a trabajar, la verdad fue frustrante, viví como un proceso de estancamiento en mi vida, como no sé si algunas personas creen en eso, pero le llaman desierto, yo le llamé así, como que nada me salía bien, como que uno estancado. Entonces como que no conseguía el empleo que quería y estuve allí como en diferentes trabajos, incluso de vendedora, lo que me saliera. Entonces un día yo dije, bueno, ¿yo qué quiero con esto? O sea, yo quiero que esto sea una empresa, quiero que sea una marca o simplemente las ventas. O sea, porque yo seguía vendiendo, como muchas personas lo hacen, venden. Entonces yo dije, no, yo quiero ponerle un proyecto a esto, o sea, yo quiero que realmente esto crezca, esto funcione. Entonces yo dije, bueno, ya el nombre lo tenía, yo dije siempre desde el principio, o sea, desde que estoy en la universidad le voy a poner Nati London. Entonces comencé, lo hice todo, o sea, todo ha sido como aprender en el proceso. No es como que estudié o alguien me dio una asesoría, pues estudié en la universidad, pero realmente la práctica es la que te enseña, o sea, en el campo de batalla es donde aprendes. Entonces, bueno, arranqué todo normal. Al principio, obviamente, cero branding, o sea, había un logo, todo era horrible, era feísimo, no tenía como clara mi idea de cómo quería presentar la marca al mercado, sino que simplemente yo hacía los productos y los vendía. Digamos que a la gente le llamaba la atención porque eran creativos, eran diferentes. Entonces empecé a vender en mi ciudad por medio de las redes sociales. No tenía claro el tema de la fotografía del video, hasta que empecé pues a empaparme del tema. Y yo dije, bueno, esta marca tiene que, si yo quiero que se posicione, yo tengo que darle una cara muy bonita, o sea, una apariencia que la gente diga, wow. Y una de las cosas que más le gusta a la gente de nosotros es todo el tema audiovisual, o sea, como la fotografía, el video. Entonces nos empecé a vender, empecé a crecer ahí con el logo pues feito, maluco, el empaque raro y sin embargo la gente compraba. De hecho yo digo, yo cuento un chiste y yo digo, yo entregaba los zapatos en una bolsita y yo salía corriendo porque yo sabía que estaban feos, que si me los iban a devolver yo ya no estaba. Y es verdad, o sea, como que el producto no estaba terminado y yo le digo eso a la gente, o sea, no tienes que tener el producto perfecto para lanzarte, no tienes que tener el branding, el logo, no, todo perfecto para decir, no, o sea, simplemente lánzate que el camino te va a ir mostrando todo lo que tienes que mejorar, el mismo consumidor, el mismo cliente te va diciendo como que, hey, mejora esto, y tú lo vas aplicando. Cuando llegó la pandemia, yo ya había crecido un montón, pues ya, pero pues obviamente la pandemia fue como un punto de decir, yo dije, bueno, yo me quiero transformar. O sea, bacano, he crecido, me ha ido bien, pero definitivamente yo me quiero transformar. Entonces allí hice un cambio completamente
de imagen de la marca, renovamos el logo, renovamos los colores, hicimos un manual de marca, empaques, todo. Y creo que a partir de allí, como de determinar, o sea, de tener muy clara la misión y la visión de lo que quiero para Nati London, fue como que lo que hizo un antes y un después. Entonces, como que el transformar todo, nunca pensar que lo que estoy haciendo, o sea, valorar lo que estoy haciendo, decir lo que estoy haciendo está bien, pero puede ser mejor. Ejemplo, en estos momentos en Nati London estamos en otro proceso de transformación donde decimos, queremos darle como un refresh a la marca, o sea, queremos que la marca se vea ya de otro nivel. Ahora vamos para Europa en octubre, vamos a hacer allá contenido, vamos a hacer fotografías allá para salir y que la gente diga también, hey, mira, bacano porque están evolucionando, están viendo. Entonces, como que siempre hay que pensar en que se puede ser mejor, pues sin caer en la exigencia, en la productividad excesiva, pero sí siempre pensar que si eso es tu proyecto, pues tú cada día vas a verlo, que quieres verlo crecer. Qué lindo, qué buen viaje y gracias por contarlo tan claro. A mí me gusta mucho cómo transformaste tu nombre en tu marca, con pequeños giros, pero muy creativos, haciendo una marca que tiene esa percepción de global y al mismo tiempo con un carácter local. Me parece que es un gran acierto que fuiste conquistando con tu equipo. Y te quería preguntar algo en relación a esto que me estás diciendo de las redes sociales y de esta comunidad, creyentes incluidos. Mucha gente joven y no tan joven, pero sobre todo la gente más joven, te ve ahora y dice, qué chica exitosa, ¿no? Le va bien, factura, vende, tiene seguidores, no conocen tu recorrido al detalle. Cuando te consultan y cuando te preguntan, ¿no? No sos de la que responde, sigue tus sueños y ya está, ¿no? Cuentas crudamente, ¿no? Que, oye, mira, acá hay que meterle muchas horas, mucho esfuerzo, hay sacrificio, a veces es difícil, porque también si no, mandamos un mensaje erróneo que hace mucho más daño y genera mucho más dolor que diciendo la verdad, ¿no, Nati? Supongo, no sé cómo lo haces, pero te lo quería consultar. Sí, o sea, es chévere como que uno mostrarle, pero eso es lo que te decía al principio, que a veces la gente piensa que, de hecho hay personas que me lo han dicho, hey Nati, me impactó cuando me contaste tu historia porque yo pensé que eras la niña, aquí decimos eso, como que eres la niña privilegiada que nació con todo y no, o sea, a mí realmente, o sea, me tocó vivir muchas cosas, entonces entendí el valor del esfuerzo, del sacrificio y de la superación y yo le digo eso a la gente, o sea, cuando la gente, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, ayer me mandaron varios mensajes y yo le decía a la persona, mucha disciplina, mucha concentración en lo que quieres lograr. O sea, no es como que si las cosas me salieron mal, entonces yo ya no, esto no es lo mío, me desenfoco porque eso es emocionalismo. O sea, como que si hoy así es la empresa grande, hay días donde las cosas no te van a salir. Obvio. O sea, yo no puedo decir, ya la hice. No, esto es un camino muy largo, me faltan muchas cosas por alcanzar y todos los días hay obstáculos, entonces siempre soy muy clara con las personas diciéndole hay que hacer sacrificios, hay que hacer esfuerzos, hay que, como emprendedores, hay que saber ahorrar, hay que saber invertir en la empresa, porque no es como que, hey, yo me gano todo y todo me lo gasto, no, o sea, aquí detrás de Nati hay un tema de financiero muy organizado, mucha inversión, de siempre he sido muy cuidadosa, o sea, yo veo la empresa siempre como un bebé, ese bebé que necesita ese cuidado, mejor dicho, que está en crecimiento, que yo todavía no le puedo soltar la mano porque está aprendiendo a caminar, así yo trato a mi empresa y por eso lo cuido de esa manera. Y ahora que soy mamá, pues que obviamente entendí el tema de la maternidad, incluso entiendo todo esto más como eso, como algo que me fue confiado, mis colaboradores, la empresa, la marca, el ADN, todo lo que ya tiene, cómo lo tengo que cuidar, o sea, cómo tengo que hacer incluso aún muchos sacrificios para poder que esto funcione y salga bien. Súper. Nati, ¿cómo es para vos liderar equipos? Tenés una parte del equipo que tiene que ver con producción, otro con diseño, otro con comunicación, otro con venta. Al final el equipo va creciendo, la familia se va agrandando y eso implica más oportunidades, más desafíos, a veces también más problemas. ¿Cómo lidera Nati desde su experiencia personal? Bueno, soy una líder muy blanda y es algo que ha tenido que mejorar porque a veces eso puede afectarnos, puede dañarnos, porque no todas las personas están preparadas para un líder así. Entonces, digamos como que ha sido un proceso de aprender todos los días y de tener carácter.
Sí, Ujú. yo digamos tengo el equipo aquí de marketing, tengo equipo de producción, tengo equipo financiero, tengo una persona en recursos humanos, como todas las áreas de la empresa, pero digamos como que yo trato siempre de estar allí al frente de todo, pero creo que no sé si sea bueno decirse uno eso mismo, pero siento que a veces soy muy noble y en las empresas no debe ser uno así tanto, porque pues, o sea, sí dejar tu nobleza, pero hay que tener carácter para liderar, sí, o sea, eso es indiscutible. Digamos como que me han pasado muchas cosas durante todos estos años y cada día lo afirmo más y yo digo, hey, tengo que trabajar en mi carácter, porque pues para liderar se necesita eso. Afortunadamente tengo muy buen equipo, ya digamos como que con el equipo que yo más mantengo es con el equipo de marketing, y son pelados que la dan toda, que tienen la camiseta puesta, que están comprometidos, que caminan una milla más, que, o sea, que yo digo, wow, yo me siento súper afortunada de tener en mi equipo personas así, porque no necesitan que uno como que, hey, haz esto, no, ya la tienen clara y están montadas en el barco, están comprometidos con la misión de la marca y es muy bacano llevar al equipo a soñar. Yo siempre les digo, vamos a ser grandes, vamos a crecer, no nos vamos a quedar aquí, tenemos mucho futuro, tenemos que aprender, tenemos que ser los mejores y yo siempre les digo, no lo hagan por Nati London, háganlo por ustedes, ustedes están construyendo aquí en Nati una carrera profesional porque están en una empresa en crecimiento, entonces tienen la oportunidad de aprender todo desde cero. Cuando tú llegas a otra empresa que ya es grande, gigante, ya todo está construido. Es simplemente llegar y ajustarte y acoplarte a los procesos que ellos ya tienen. En cambio, aquí, las personas que han entrado conmigo a Nati es como construir desde cero todo. Y yo soy súper sincera con la gente. Cuando entra alguien a, digamos, a un departamento que no está consolidado, yo le digo, aquí no hay nada. Aquí tú vas a empezar a construir todo. Pero tienes el privilegio de ser como parte de los cimientos de esta casa que se está construyendo. Y cuando esta casa ya esté muy grande, tú vas a decir, hey, yo hice parte de la construcción y te va a quedar toda esa experiencia para tu vida. Entonces, como que eso me ha parecido de las cosas más bonitas de hacer empresa, es eso, hacer equipo. Para mí, mi equipo es una familia. Donde uno pasa más tiempo es con la gente del trabajo, literal. Tú llegas, te levantas, estás para el trabajo y estás todo el día allí, compartimos cosas malas, cosas buenas que nos pasan. Entonces, ya no es ver más la empresa y el colaborador como mi colaborador, sino verlos como parte, son mis compañeros, son mi equipo de trabajo y juntos vamos a lograr las cosas. Eso es lo más bonito que a mí me ha parecido emprender, poder tener un equipo de trabajo. Qué maravilla, Nati. Qué bueno, me encanta y me inspira escucharte. Hablabas que para vos la espiritualidad juega un papel importante en tu vida. ¿Cómo llevas la espiritualidad a tu día a día? ¿Cómo macheás un mundo tan de cosas tangibles con esa necesidad de mantenerte conectada con algo más elevado? ¿Cómo lo llevas a tu cotidianeidad? Bueno, Andy, mira, yo para mí tuve el privilegio y la oportunidad de conocer de cerca como de Dios. Yo sé que este es un tema controversial, la religión, pero para mí es mi bandera de vida y yo lo llevo a donde vaya y con la empresa así ha sido. De hecho, yo aquí en la empresa tengo algo que le llamo devocional, lo hacemos los martes con mi equipo de trabajo. En estos días subimos un TikTok porque en TikTok mostramos como cosas más joviales de la empresa, ¿no? Entonces colocamos como que los martes hacemos devocional. Entonces, pues no falta la gente que, ay, no, ¿cómo se dice? La libertad de culto, ¿dónde queda? Y por qué, bueno, comentarios así, aquí obviamente no se obliga a nadie, simplemente yo les quiero compartir y los chicos creo que han tenido como, han sido dispuestos para eso, o sea, les gusta el tiempo devocional, hacemos un desayuno todos los martes en la mañana, yo les comparto una parte, un fragmento de la palabra de Dios o de algo que me llamó la atención y les comparto y les hablo, oramos por las necesidades que tengan unos, los otros, y digamos como que eso ha sido mi vida siempre, entonces yo no puedo dejar a un lado eso y decir, no, mi vida espiritual es una y mi vida empresarial es otra. No, para mí todo uno es, o sea, todo tiene que estar enfocado como en un mismo sentir, en una misma dirección. Entonces, como que yo trato de unir mucho en mi vida espiritual. De hecho, en mis redes sociales yo tengo un grupo que se llama Benditas, en donde nos conectamos todos los miércoles por medio de, pues, de Zoom y les comparto también un mensaje. Y bueno, trato siempre de estar allí como para mí, o sea, yo siempre digo, yo soy un instrumento en las manos de Dios y lo que Dios quiera poner en mi boca para decirle a la gente, yo siempre voy a estar disponible.
sin nada de religiosidad, obviamente, soy una persona común y corriente, que me gusta todo, o sea, comparto todo con todo el mundo, excepto pues que tengo como algunos parámetros y cosas en mi vida que no son negociables, pero de resto trato de involucrar a Dios en todo lo que hago, o sea, como que siempre mi motivación y mi inspiración para hacer todo, yo digo, Dios mío, tú me diste esta empresa, yo sé que hay un propósito, trato de transmitirle eso como a mis clientes, a mis seguidores por medio de mensajes, bueno, trato como de estar siempre como en ese sentido. No, yo no creo que la religión sea controversial, salvo que sea utilizada malamente, pero cuando la religión es inclusiva, te conecta con algo más elevado, te da esa fuerza adicional. Cada uno puede creer en lo que quiera, ¿no? Y desde el respeto se puede crecer. A mí me parece súper válido que haya ámbitos de espiritualidad, ya sea que tengan una connotación X, Y o Z, con la libertad que vos decías, ¿no? El que quiere participa y el que no quiere, acá no hay nadie obligado, ¿no? Esto no es una secta ni mucho menos. Pero a mí el Sí, así componente es. espiritual me parece que cada vez tiene más sentido, ¿no? Porque nos eleva, nos conecta con el sentido de vivir, con el propósito de lo que hacemos, y también nos recuerda que estamos de paso y que podemos dejar algo en este planeta, ¿no? Así es, Andy. Qué grande, Nati. Nati, la última vez que nos vimos, me comentabas que estabas por dar el salto de Cali a Bogotá. Ustedes empezaron en una ciudad importante de Colombia, pero que no es la capital, y ahora desembarco en la capital. Contame cómo es el proceso, cómo son esos preparativos, cómo se desembarca en la capital viniendo desde otro lado, y qué esperás, cuáles son tus expectativas. Bueno, te cuento que Bogotá para mí ha sido un sueño. O sea, como que todos los empresarios tenemos un sueño, como que decimos, no, yo quiero hacer esto. Para mí es Bogotá. O sea, como que abrir nuestra tienda, la vamos a abrir en agosto, vamos a abrir dos tiendas, una en un centro comercial y otra porque Bogotá pues es impresionantemente grande, entonces como para la ubicación, las ubicaciones. Entonces como que ese es mi sueño de este año y pese que este año ha sido como, de todos estos últimos años, ha sido el año más duro, no sé si es a nivel mundial, pero y no solamente es en mi industria, o sea, es en todas las industrias, en todos los sectores, ha habido como una especie de recesión económica. Entonces, como que algunas personas me han dicho como que no, vos estás muy loca a abrir tiendas este año, o sea, es el peor año para abrir tiendas, pero yo no sé, o sea, cuando vos tenés una cosa que te dice, hacelo, uno no puede dejar de hacerlo. O sea, y lo que yo siempre digo, con miedo o sin miedo, voy a hacer las cosas, porque el miedo siempre va a estar. Entonces, como que abrir para nosotros Bogotá va a ser como nuestro, ¿cómo se dice? Como nuestro super logro, ¿sí? Como que decir, wow, porque nosotros llevamos muchísimo tiempo participando en ferias, tenemos muchos envíos, obviamente hay un estudio de mercadeo que habla de esto, no es como que, no, yo quiero abrir tienda en Bogotá y lo voy a hacer porque es mi gran sueño, no, claramente no, hay una estrategia, hay un plan para hacer esto, ¿sí? Porque pues tampoco es como decirle a los emprendedores, no, si tú quieres y sueñas con hacerlo, hazlo, ¿no? Pero ¿qué estudio de mercadeo te está respaldando eso? O sea, ¿cómo tú puedes decir que la gente sí te va a comprar? ¿Cómo tú sabes que sí vas a vender? Entonces ya venimos como que trabajando en eso y de hecho le hemos dado como espera, lo hemos aplazado, bueno, cuando estemos más preparados logísticamente, cuando realmente ya la marca esté posicionada y en estos momentos creo que ya, o sea, como que estamos listos para dar ese paso y creo que mi intuición, o sea, no puedo decir que así va a ser, pero mi intuición como emprendedora me dice que Bogotá va a ser algo muy grande para nosotros. Que después de Bogotá, como que, o sea, la marca se va a posicionar mucho más, no solo por ser la capital, sino porque es la ciudad donde más nos compran, donde hemos tenido como cuando vamos a las ferias tenemos muchísima acogida, o sea, por muchas cosas que nos muestra el mercado, pero también por intuición, o sea, que no se, eso no se puede explicar, como que tú lo sientes y ya. Entonces, vamos con toda para Bogotá. Súper. Contame, Nati, ya que mencionabas la intuición, ¿cuál es la importancia o el espacio que le das a la intuición no solamente en decisiones de negocio, sino también de diseño o de comunicación o de toma de decisiones? Uy, yo digo que eso es en todo, o sea, nunca perdamos eso. Como que la lógica nunca apague nuestra intuición.
Y a mí me ha pasado, o sea, como que yo tengo una persona en el área financiera, una gerente financiera, y bueno, ya tengo varias personas que yo me siento con ellas, ¿no? Yo nunca tomo las decisiones solo, tú qué piensas, cómo lo hacemos, no sé qué, pero muchas veces me he dejado llevar por esa lógica de los números o me he dejado llevar porque es lo que están haciendo las otras empresas y sí, la verdad, he dejado de escuchar como mi vocecita, que es, lo, que es la que me dice y me guía qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo no. Como ya he vivido esas experiencias, yo ahora no. Lo que diga mi corazón, eso es. ¿Sí? Y vuelvo y te lo digo, o sea, no solamente es basarnos en el emocionalismo, porque siempre hay que tener un estudio de mercado, siempre hay que tener como los números nos hablan, hay que tener estadísticas, hay que tener una data, pero también la intuición que tiene uno como emprendedor que creó la marca, o sea, uno saca un diseño y uno dice, yo por ejemplo, de esta colección que vamos a lanzar, yo ya sé qué es lo que se va a vender, o sea, como que yo digo, yo sé que esto es lo que se va a quedar, esto es lo que nos va a dar los números, de pronto este diseño va a ser ya más como por moda, como por estar en la tendencia, y entonces como que a esto le voy a dar fuerte, a esto le voy a meter más cantidades, porque esa intuición también es algo que se va formando con el tiempo, o sea, no es como que naciste con eso y ya, no, sino que el mismo negocio te va dando eso, o sea, te va dando como esa cosita, como ese olfato. Y yo siempre digo, Andy, es que hay un dicho que te va a sonar súper raro y dice así, dice, el ojo del dueño del ganado es el que lo engorda, Sí, sí, no, de ¿sí? acuerdo. En ¿Sí? Argentina es lo mismo. El ojo del amo engorda el ganado. Exacto. Entonces, como que yo, por ejemplo, tengo aquí personas, pues una persona en la parte financiera muy tesa, sabe demasiado, pero yo siempre le digo, o sea, como que yo tengo mi, y con una amiga que es empresaria siempre decimos, nosotras con nuestras cuentas de carnicera sabemos hacer, hacer crecer el negocio. Y es literal, o sea, de pronto no nos sabemos las mega fórmulas, la mega todo, aunque tengo mucha noción de administración y de finanzas, pero yo ya sé cómo me funcionan a mí mis cuentas, yo ya sé en cuánto tengo que vender mi producto, yo sé si lo vendo a este precio. Entonces, como que ese es mi mensaje para ustedes, los emprendedores que estén aquí conectados o que vayan a ver este live, de verdad, o sea, nunca pierdan eso. Así ustedes contraten el asesor más crack del mundo y lo trajeron de no sé dónde y ese me va a decir cómo es que voy a crecer mi empresa. Ese no tiene la respuesta la tienes tú escuchando tu intuición. Qué grande, Nati. Me estaba acordando, yo también tengo una directora financiera que es una crack absoluta, le mandamos un abrazo muy grande. Y yo siempre digo que yo hago la cuenta del verdulero, no del carnicero, pero debe ser más o menos la misma cuenta, ¿no? Que tenían el lápiz acá y cuando terminaba, bueno, 3 kilos de tomate, 2 de... y hacían 3 más 2 más 8. Y yo creo, sí, que hay un componente, ¿no? Donde se balancea, ¿no? Este conocimiento tan técnico y tan eh, pragmático con este conocimiento, perdón, teórico, con este conocimiento más intuitivo y más de decir, mira, yo fui armando día a día y más o menos entiendo por dónde van los tiros y ese conocimiento me ayuda al final llegar al mismo resultado de otra manera, ¿no? Pero Nati, estábamos hablando de Azul al comienzo de la charla y también de tu experiencia, ¿no? Que tu mamá te mandó a hacer estas sandalias. Yo creo que el trabajo manual es un trabajo que cada vez va a ser más cotizado, ¿no? Porque al final todo lo que pueda hacer la máquina lo va a hacer la máquina, pero la máquina no puede hacer todo. Cuando llegue el momento, ¿tenés pensado qué te gustaría que haga Azul o cómo la vas a preparar para ese mundo cada vez más digital y automatizado y tecnológico al que nos dirigimos? Uy, no, trato de no pensar en esas cosas porque me asusto. Cuando uno se vuelve papá, pues uno se llena de más miedos y temores. O sea, uno como que dice, wow, Dios mío, o sea, ¿cómo voy a tener la sabiduría para mostrarle a Azul este mundo tan complejo, con tantas cosas? Pero si yo pienso mucho en qué me gustaría que ella se dedicara, no me gustaría que fuera empresaria para nada. O sea, es raro, pero no literal. Yo no quiero que ella, o sea, es muy bacano y todo, pero esto tiene muchos dolores de cabeza. Me encantaría que fuera deportista. eh, no me gustaría tanto que estuviera como en el tema digital, sino que fuera deportista, me gustaría, o que fuera artista, mi sueño frustrado es ser actriz. Estudié, de hecho, 3 semestres de actuación, pero pues dije, no, esto no me va a dar, esto no funciona, me dejé dominar por este instinto emprendedor y bueno, seguí con este camino, pero me encantaría que ella hiciera algo así, como en su vida, algo artístico, algo deportivo y que sea una loca apasionada por eso que haga tipo Messi, que es extremadamente apasionado por el fútbol, me encantaría que ella fuera así.
Y Nati, ¿no crees que al final del día una diseñadora, emprendedora, empresaria como vos, que está en las redes sociales, que está en los escenarios, que está en los medios de comunicación, no tiene una parte de actriz al final del día también? Sí, puede ser, puede ser. Aquí tratamos de mezclar eso con nuestros videitos pero como estoy más como en la parte de pensar en el crecimiento del negocio, en la expansión, entonces como que no me puedo concentrar en eso que quisiera pues 100% creativo. Ok, válido, válido. Nati, uno de tus sueños era llegar a Bogotá y es un sueño que se hace realidad en nada. ¿Qué otros sueños te hacen levantar de la cama con motivación, con ilusión? ¿Qué otros sueños, no solamente en el ámbito de la empresa, puede ser en otros ámbitos también, te mantienen así viva? Bueno, ¿qué me gustaría que no lo estoy más o menos haciéndolo? Es como cambiar el mundo, así sea un pedacito. Sí, sueño con eso. Entonces he trabajado toda mi vida con fundaciones de niños, ahora estoy trabajando con una amiga en una fundación, entonces como que quiero como que tomármelo más en serio, o sea, es serio para mí, pero no le dedico el tiempo que es y quiero eso, o sea, como que yo digo, bueno, así sea que yo le cambie el mundo a ciertos niños de lo que ellos quieran hacer, en lo que quiera lograr. Eso es como uno de mis mayores sueños. No quiero volverme una consumista, no quiero volverme una persona que solamente se enfoca en crecer empresarialmente, en hacer dinero, ¿por qué no? Porque eso no me llena y eso no me da felicidad, o sea, bacano todo lo que está pasando con Nati Londo, pero quiero que mi vida trascienda. De hecho, uno de mis sueños es hacer un año sabático con Azul, con Willy, irnos al Amazonas 3 meses, darle clases a los niños de fotografía, enseñarles algo. O sea, en mi cartelera de los sueños eso está y yo sé que en algún momento lo voy a cumplir. En algún momento sé que voy a parar aquí, voy a decir, bueno, ya crecimos, ya lo hicimos, pero quiero hacer una pausa en mi vida y dedicarme a eso, o sea, como cumplir ese sueño que ya es un sueño más, no es un sueño que tenga que ver con crecimiento y proyección y expansión empresarial, sino como que es un sueño loco, que esos sueños locos que todos tenemos, algunas personas sueñan con coger un carro, irse a andar por el mundo, bueno, como cosas así, el mío es ese, como que ir a comunidades, dejarles como sembrarles algo a esas comunidades y que Azul crezca en ese mundo. Ese Qué es un sueño lindo. por el que estoy trabajando. No, está lindísimo. Y un sueño bastante realizable, con lo cual está buenísimo que esté ahí al alcance de la mano, ¿no? Nati, contanos un poco a todos los totemitas que nos acompañan hoy en este episodio 18 de Totem Live, ¿cómo es tu proceso creativo a la hora de comenzar una colección? ¿Arrancás de cero? ¿Te pones a ver internet? ¿Te pones a ver TikTok? ¿Ves revistas? ¿Dónde hurgás? ¿Dónde profundizás? ¿En dónde empezás a encontrar esa inspiración que después empieza a tangibilizarse en esas colecciones que vos haces? Bueno, digamos que ahorita hay muchas plataformas ya, como WGCN, hay muchas plataformas en las que uno puede verificar todas las tendencias, o sea, como mirarse, estudiar los conceptos. Hay muchos conceptos, entonces como que cada año y para cada temporada salen diferentes ideas, entonces como que Ujú. el concepto de una cosa, de otra, y ya tú te pegas de lo que te sientes más identificado. Entonces como que tú dices, bueno, vamos a hablar de esto, vamos ahorita, por ejemplo, es una colección de verano, entonces aquí digamos que esta es la primera colección que va a sacar una diseñadora que contraté porque durante estos 9 años he sido yo la que diseña. Pero digamos como que como estoy en esa parte que quiero que la empresa crezca y demanda de mi tiempo otras cosas, entonces contraté por primera vez una diseñadora. Claramente estuve con ella estos 3 meses en el desarrollo de la colección ahí pegada, sacando todo. Entonces, como que fue difícil soltar eso porque uno siempre piensa que no, que mis ideas, pero obviamente hay gente que es mucho más crack que uno y está 100% especializada en eso. Y, por ejemplo, para esta colección se hizo eso, o sea, meternos a todas las plataformas, siempre buscamos de pronto algo que nos inspire, ya sean objetos, ya sea una historia, una persona, por ejemplo, que colecciones para amor y amistad, entonces lo hicimos en un taller de arcilla, mostrando cómo es el proceso de cada cosa, el amor, bueno, todas estas cosas. Ahora, por ejemplo, para este lanzamiento que viene de Amor y Amistad, vamos a basarnos en la historia de Romeo y Julieta, un amor sufrido, vamos a sacar diseños de cartas, bueno, como cosas así. No es pues tampoco una cosa que uno diga, uff, profunda, no, nos basamos mucho en los conceptos que hay.
en el mercado. Ahora que hablas de Romeo y Julieta, Amor Sufrido, Cartas, el storytelling, el inspirar o el contar o el disparar historias, ¿es importante para el producto y para la marca? Completamente. Nosotros en cada colección contamos una historia, o sea, mejor dicho, nunca lanzamos un producto, un video porque sí, no, hay un propósito. Por ejemplo, el video que sale hoy, que los invito a que lo vean, sale en la noche, vamos a hablar sobre la autenticidad. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En mostrarle a la gente que sí, está chévere el mundo de los influenciadores, de la creación de contenido, pero que nunca permitas que esa moda, que esa corriente, que el estar allí a la vanguardia de la moda te robe tu autenticidad y tu esencia. Entonces, por medio de un videíto, pues de unas chicas, de unas modelos que salen a hablar y como que está todo el mundo tomándole fotos siempre al plato para subirlo a las redes sociales, no disfrutan, ¿sí? Pierden como esa esencia de compartir con el otro, disfrutar. Entonces, como que el mensaje que vamos a lanzar por medio de esta colección es eso, o sea, nunca pierdas tu esencia. Está bien, es válido. Yo trabajo en moda, a mí me gusta, si sale la pañoleta, me pongo la pañoleta, si salen las gafas, no sé cómo me las pongo, pero nunca perder mi esencia, lo que soy, lo que a mí me gusta, nunca sentirme avergonzada de contar, por ejemplo, cuando somos cristianos, cuando tenemos como una creencia, a veces las personas, a mí me pasó muchísimas veces, las personas nos pueden rechazar o, ay, no tan raro, ay, no, qué pereza, pero nunca va a sentir vergüenza de lo que nosotros somos, sino Bien. que hablarlo con toda libertad y con toda seguridad. Ese es el mensaje que vamos a transmitir hoy. Muy bueno. Nati, el que quiera ver el video, ¿a dónde va? ¿Dónde se logra? ¿A qué red? A qué perfil? Bueno, en nuestro Instagram, Male, ¿a qué hora sale el video? A las 7 de la noche. ¿Y el live a qué hora lo vamos a hacer? Hora Colombia, sí. Ok, 7 de la tarde, hora Colombia, que eso es muy tarde acá en España, no es nada tarde en toda Va a Latinoamérica. descargar. Y de última, el que no lo puede ver en vivo, después entra en... ¿Dónde entran a ti para verlo después? Arroba. No, no, el live queda ahí guardado hasta que ahí, sí, sí, lo dejamos allí, en Nati Bien, London. en Nuestro Nati Instagram, London. Nati London. Perfecto. Buenísimo. No, me quedó resonando lo que decías recién, de que hay un mito que estás demoliendo en esta conversación, que es la moda parece que es súper superficial, pero vos estás en la moda, creando moda, diseñando moda, marcando tendencia, pero tu vida de superficial no tiene nada, con lo cual está bueno para aquellas personas que no busquen la superficialidad, que no abandonen esa forma de ser y aún así puedan trabajar en aquello que les gustan. Me encanta cómo puedes balancear las dos cosas. Sí, así es, Andy. Mira, una de las cosas que más me impactó cuando te conocí, te voy a contar qué es. Yo me muevo en un mundo de moda, entonces siempre los eventos que yo voy, pues son de moda. O sea, las ferias, no sé qué. Y te digo algo que nos impactó a Male y a mí, que era la chica con la que yo estaba, la persona que trabaja conmigo, es que mira, muchas veces uno va a esas ferias de moda y las personas son literalmente inalcanzables. O sea, si tú quieres hablar con el conferencista que se subió a la tarima a explicar de la empresa de moda Retod, de por allá, que no sé qué, o sea, es súper difícil. De hecho, me pasó con un español Retod que vino a dar una conferencia de moda y Willy y yo siempre vamos a buscar a la gente, hola, ¿cómo estás? A mostrarle nuestra marca, hablar, aprender así, sin necesidad de hostigar y eso, sino chévere conocer. Y algo que nos impactó fue eso, o sea, como que tú fuiste muy abierto, compartiste tu conocimiento, te diste el tiempo de estar allí, de conectar con nosotros. Entonces eso es muy bonito y eso es lo que nosotros queremos romper, ese paradigma que hay en la moda de que, o sea, no sé, es extraño, o sea, se siente como una energía extraña y a mí no me gusta eso. Entonces por eso yo trato siempre como de hacer algo diferente. Y cuando voy a los eventos de moda es como que transmitir una cosa diferente, o sea, nosotros somos iguales, o sea, somos personas que estamos tratando de emprender, todos estamos en lo mismo, estamos en el mismo cuento, lo único de pronto que tienen un poquito de experiencia de moda, se saben vestir y saben combinar, creo que es lo único que nos hace pues diferentes o a los diseñadores, entonces como que nunca quiero caer en ese mundo superficial de la moda, nunca quiero estar en eso, en ese medio, de muchas personas hasta se sienten mal y yo digo, qué triste que una persona vaya a un evento de eso y en vez de salir más empoderado, más seguro de sí mismo, con más inspiración, salga como con ese sentimiento de, ay no, este mundo tan charro, qué pereza. De hecho, tengo amigas que se han retirado del mundo de la moda simplemente porque se sintieron abrumadas.
Qué loco. Pero bueno, pasa. Vivimos tiempos apasionantes y complejos a partes iguales, y uno tiene que tener eh, mucha convicción en aquello, en lo que cree, por lo que lucha, por lo que uno es también, para no caer en el personaje o no caer en la superficialidad y al final terminar confundido. Y creo que está buenísimo todo lo que nos fuiste diciendo hoy, porque habla a las claras, ¿no? De que una cosa es la profesional, otra cosa es la persona, otra cosa es el personaje, y que en ninguno de los casos una es más importante que la otra o una pisa a la otra, sino que todas se complementan bastante armoniosamente, todas contribuyendo, todas creando valor y todas además compartiendo un camino. Y creo que al final lo lindo del camino no es solamente a dónde vamos, sino con quién lo compartimos. Y me gusta que menciones a Willy, que menciones a Azul, que menciones a Male, se llama, a Male, al resto de tu equipo. Habla muy bien también de tu liderazgo, porque casi siempre personas exitosas como vos suelen ponerse todas las medallas en ese gran ego que muchos tienen y se olvidan de que para llegar a donde uno llega, si no tiene un gran equipo y no tiene colaboradores y personas que creen en uno y demás, es imposible. Para terminar, Nati, me gustaría pedirte, como solemos hacer en los episodios de Totem Live, y antes de saludarte y agradecerte, como un mensaje de cierre, ¿no? Que puede ser una reflexión, un mensaje, puede ser una oración, lo que te salga del corazón ahora, compartir con todas las personas que nos están viendo ahora en vivo o después en diferido, desde Colombia, desde España, desde Argentina, desde México, desde Panamá, desde Dominicana, desde Ecuador, bueno, un poco desde todos los países donde hay al menos una persona habla hispana, ahí nos están acompañando. Nati. Bueno, sí, un mensaje que les quiero dejar es, vivan con mucha expectativa. O sea, qué bacano es levantarte y creer que todo lo bueno está por venir para ti. Entonces, así estemos en un mundo lleno de negativismo, lleno de maldad, lleno de tantas cosas, porque esa es la realidad que vivimos, tú nunca dejes de vivir lleno de expectativa. O sea, como que yo siempre pienso, afuera de la empresa hay un letrerito que dice, porque nos trasladamos, entonces dice, seguimos creciendo, porque nos fuimos para Chipichape, no sé qué. Entonces un día yo llegué y yo solamente leí, seguimos creciendo. Y Ah, qué como lindo. que yo, eso como que lo profundicé y había leído eso miles de veces, pero lo profundicé y yo dije, wow, este letrero se tiene que quedar para siempre aquí. Y siempre que lo veo, digo, vamos a seguir creciendo. Entonces, como que siempre vive lleno de expectativa. No te puedes levantar pensando en que te va a ir mal. No, ningún atleta que empieza una carrera comienza pensando en que va a perder. ¿Ya? ¿Tú crees que Argentina estaba dudando? Vimos a Messi llorar, pero él estaba convencido de que ellos iban a ganar. Ellos siempre tienen esa expectativa porque tienen en ellos como ese espíritu de triunfo, listo, la copa es nuestra. Y pues Colombia lo hizo muy bien, pero el que tiene la mejor expectativa es el que gana, la verdad. Entonces, como que no se trata de que si no se nos dan las cosas, entonces nos vamos a frustrar y nos vamos a amargar, pero la expectativa de que las cosas grandes son para ti, tienen que estar. Yo siempre pienso que a mí me va a ir bien. O sea, como que, por ejemplo, lo que te digo Bogotá, yo nunca he pensado que a mí me va a ir mal en Bogotá y en que en algún momento voy a tener que cerrar la tienda. No, o sea, eso ni siquiera pasa por mi mente. Yo creo que me va a ir bien. Obviamente siempre uno dice que es lo peor que puede pasar, pues, pero mi expectativa de la vida es que me va a ir súper bien. Así que si tú eres Carlos, Juan, Marcela, como te llames, o sea, tú estás destinado en esta vida para que te vaya bien. Y piensa en eso y cree en eso y confía en el potencial y en los dones que Dios ya te dio. Mm. Convéncete de esos dones que Dios ya puso en tu vida. O sea, ya naciste con eso, ya Dios te los entregó. Simplemente es que vayas y los pongas en práctica. Qué grande, Nati, qué buena onda. Y te agradezco la mención a Argentina, el bicampeón de América, campeón del mundo, campeón de la finalísima. Y excelente también Selección Colombia, un merecidísimo segundo puesto, gran final, pero bueno, al final solo uno puede ganar. Así Así que a es. seguir compitiendo. Pero bueno, al final del día, como tú dices, ¿no? Todos tenemos algún don, alguna habilidad, alguna fortaleza, algún poder, y hay que explotarla y hay que creer en ella. Y hay que ir a por los sueños, ¿no? Pero como vos nos enseñaste en este episodio de hoy,
uno no va por los sueños con los ojos cerrados en la cama, va por los sueños yendo a aprender, yendo a trabajar, aprendiendo del camino, rodeándose de talentos, no ocultando los errores, sino aprendiendo de ellos y sobre todo teniendo fe también, que no es un tema menor. Así que por mi parte, Nati, estoy seguro que todas las personas que nos acompañan, ahí vi que hay gente de Argentina, hay gente de Colombia, que nos están acompañando, de muchos otros países. Muchas gracias a vos, a tu equipo, a Willy, a Azul, a todas las personas que te prestaron un ratito para acompañarnos en Totem Live. La verdad que para mí ha sido un gustazo, tenía muchas ganas de tener esta conversación con vos y la verdad que me lo pasé genial, espero que vos también. Así que 1.000.000 de gracias, Nati. Muchas gracias, Andy. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí escuchando, súper atentas. De verdad, muchas gracias y espero conocernos en Sin duda persona alguna que otra vez. sí. Y ya saben, Nati London en redes sociales, si la googlean la van a encontrar. Una grandísima profesional que la verdad vale la pena tener en el radar por todo lo que hace. Y no solo por lo que hace, sino por cómo lo hace y por qué lo hace. Que creo que está buenísimo que la palabra propósito haya salido tanto en este Totem Live de hoy. Totem Live, episodio 18. Y bueno, Nati, te mandamos un enorme abrazo y a todas las personas quédense atentos que vienen más episodios de Totem Live temporada 4 y no se olviden, lo mejor está por venir. Un fuerte abrazo. Así es. Chao, Nati. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.